gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Feriado bancario, memorias de un atraco. Lunes 8 de marzo de 1999. A las 7 de la mañana de ese día, el superintendente de bancos del Ecuador, Jorge Egas Peña, anunciaba que la decisión de la Junta Bancaria era cerrar temporalmente todas las instituciones del sistema financiero ecuatoriano. Según el gobierno, el objetivo del feriado bancario era prevenir retiros de depósitos, preservar el nivel de la Reserva Monetaria Internacional, limitar la inestabilidad del mercado cambiario y frenar una aceleración mayor en el incremento de precios. En realidad, esa medida fue la antesala del mayor atraco realizado en la historia del Ecuador, el llamado salvataje bancario, un atraco tan monumental como descarado que costó al pueblo ecuatoriano más de 8.000 millones de dólares. El tema del atraco bancario no fue algo que se lo planificó de la noche a la mañana. El atraco bancario surge porque el dinero que ya se habían llevado de los bancos ya no se podía responder a los clientes. Entonces, fue para tapar un robo, un asalto previo. Recordemos que en la campaña del doctor Yamil Maguad hubieron banqueros que aportaron. La crisis del sistema financiero ecuatoriano tuvo múltiples orígenes, pero los más importantes se deben a las políticas neoliberales implantadas por el gobierno de Sixto Durán, a través de medidas que dieron rienda suelta a la especulación financiera y al otorgamiento de créditos vinculados. Con el dinero de los ecuatorianos, sin someterse a control alguno, los banqueros hicieron préstamos a empresas fantasmas o quebradas, de las que ellos mismos eran socios o sus parientes y allegados. Qué sinsabor que uno tiene como periodista, y creo que fue uno de los episodios más duros y trágicos, el ver a personas de la tercera edad, el ver a personas con cierta discapacidad física acudiendo a los bancos a exigir que se les devuelva el dinero. Créditos irrecuperables o con garantías irrisorias, derroche, fuga de capitales y el pago de tasas de interés que estimulaban más bien la codicia tan propia de los especuladores financieros que los emprendimientos productivos legítimos. El fenómeno del Niño aumentó una grave crisis productiva en el país, a lo que se sumó una caída de los mercados financieros internacionales y del precio del petróleo. La endeble estructura económico-financiera del Ecuador colapsó. Entonces realmente ha sido un gran problema social, porque aparte de ellos ha causado la destrucción de hogares, de familias, de niños que han quedado sin sus padres. En definitiva, pues ha sido la catástrofe general causada por los gobiernos de ese entonces, desde Sixto Durán Ballén y Yamil Maguad. Para el 11 de marzo, Maguad había decretado el congelamiento de depósitos y la emergencia nacional. Vinieron meses de enorme angustia para el Ecuador. En pocos meses cerraron 13 bancos y otras entidades financieras. Miles de pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas. Comenzó un éxodo masivo de ecuatorianos con destino a España, Italia, Estados Unidos y otros países. Los años de mayor estampida migratoria que le llamamos a la salida de ecuatorianos en el exterior se produce justamente en el 99 y 2000, cuando gobernaba Maguad y la presidencia de Maguad y Noboa. En ese año los índices de migración se disparan de una manera impresionante. El 9 de enero del 2000, el presidente Maguad anuncia la adopción de la dolarización como medida final para tratar de frenar el imparable proceso inflacionario que en pocos días había incrementado en casi 30% el valor del dólar. La movilización popular lo derrocó 12 días después. Las ventas aquí también sufrieron cambios porque muchas de las personas se quedaron sin sus ahorros, porque en este barrio en especial la gente tenía sus ahorros en el banco y vivían de los intereses del banco. Pero como se cogieron sus ahorros, entonces la gente se quedó sin dinero. Y sí me afectó porque la gente se vio obligado a venir a fiar.
Las secuelas del salvataje bancario y el congelamiento de depósitos aún persisten entre nosotros. Pero no podemos olvidar, ni queremos, el drama de las familias cuyo bienestar quedó destruido sin remedio, o de los miles de jóvenes cuyo porvenir quedó hipotecado por generaciones. Como tampoco olvidaremos el rostro de los culpables, sobre los que, en general, ha caído una injusta cortina de impunidad. Siempre tenemos que acordarnos de esto porque fue algo fatal. Porque no es que nos metieron la mano en el bolsillo, nos fueron robando nuestro dinero de centavo en centavo. El llamado feriado bancario no puede volver a repetirse nunca más. Garantía de ello son una justicia que funcione, transparencia y control social, democracia y participación, entidades financieras que cumplan con la ley, banqueros probos y éticos y memoria histórica. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha interpretado el deseo de la mayoría ciudadana de negarse a olvidar lo sucedido. Por eso ha buscado persistentemente que se haga justicia, desenmascarando a los responsables de tanto dolor. Así, lidera la firme convicción de una sociedad de gente productiva y alerta que está decidida a cerrarle el paso, para siempre, a la corrupta ambición de los especuladores financieros. Era el 13 de julio de 1998. Le quiero decir que mis encuestas siguen dándome 3% más. Álvaro Noboa aún no aceptaba su primera derrota a la presidencia de la República del Ecuador, mientras Mahuad ya se hacía presidente. Pero ese 10 de agosto de 1998 en Ecuador no solo hubo nuevo gobierno, también rigió la nueva constitución. A un mes de sus funciones, el nuevo primer mandatario, preparado en Harvard para gobernar, devaluó el sucre en un 15%, acogió las exigencias del Fondo Monetario Internacional e incrementó las tarifas eléctricas, de combustible y gas. En el 98 se cede también al gobierno estadounidense la central de la base de Manta. La firma de la paz con Perú, de la que el presidente se ocupó personalmente, trajo cierta calma. Estamos ganando la paz. El acuerdo se selló el 26 de octubre de 1998 en Brasilia con esta imagen. Mahuad entregándole una cantimplora a Fujimori, quizá pensando que por este momento de la historia iban a ser recordados, sin saber el complicado destino político que tendrían ambos. En el 98, el Congreso aprobó la Ley de Reordenamiento en materia económica, que dio vida a la Agencia de Garantías de Depósitos, para salvar al sistema bancario. Es decir, para que, como pasó, el Estado se haga cargo de la deuda de la banca. Finalmente, el 8 de marzo de 1998 llegó el feriado bancario. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Algo que Mahuad no cumplió. Por 5 días cerraron los bancos. Fueron intervenidos 11 establecimientos. Se congelaron los depósitos de más de 2 millones de sucres por un año. El 70% de los bancos cerró. La desesperación se apoderó de familias enteras en Ecuador, donde incluso hubo suicidios. El Estado comenzó también a controlar a Filambanco, mientras los hermanos William y Roberto Isaías, hoy prófugos, huyeron del país. Fernando Aspiazu, gerente propietario del Banco del Progreso, fue acusado de peculado y detenido, pero no en silencio. ¿Qué pasó con los aportes que entregó el señor Fernando Aspiazu para la campaña que llevó a la presidencia al doctor Yamil Mahuad? Mientras las protestas, gritos y lágrimas no paraban, más de 3 millones de ecuatorianos comenzó a hacer maletas. Se da la mayor ola migratoria del país. Y sus remesas se convierten en el segundo rubro de ingresos en Ecuador. Que entiendan un poco por qué algunas decisiones como las que yo tomé eran necesarias para el país. Estas declaraciones las dio Mahuad 5 años después de ser derrocado. ¿Fue Mahuad el causante de la crisis o fue Mahuad la persona que manejó la crisis? Esa pregunta para mí es fundamental. Roberto Isurieta, quien fue su director de comunicación, no cree que es justo recordarlo como el responsable de la crisis.
En un movimiento desesperado, Maguad llama a la dolarización el 9 de enero del 2000. El cambio fue drástico y el costo de conversión injusto para quienes tenían sus depósitos en sucres. $1 equivalía a 25.000 sucres en ese entonces. Pero sus cálculos ya no alcanzaron. ¡Sigue el paro, señor periodista! Esta imagen de militares dando paso a los indígenas para que se tomen el Congreso Nacional y el Palacio de Gobierno demostró que ya no había vuelta atrás. Yamil Maguad, el 21 de enero del 2000, pasó a la lista de presidentes derrocados en Ecuador. Y sube el autoproclamado Gobierno de Salvación Nacional con Lucio Gutiérrez y Antonio Vargas, presidente de la CONAIE. Un presidente derrocado no abandona el cargo. Simple y llanamente, porque está derrocado, no tiene los elementos para poder ejercerlo. Y esa es la verdad. Y fue el general Carlos Moncayo, hermano de Paco Moncayo, quien fue a decirle la clásica frase al presidente Yamil Maguad: las Fuerzas Armadas le quitan el respaldo, señor presidente Yamil Maguad. Y en ese momento se cayó el presidente Yamil Maguad. No fuimos nosotros. Esa noche hay triunvirato en Ecuador, pero después el vicepresidente Gustavo Noboa asume el cargo. Hoy, 19 años después, Noboa niega haber sido un vicepresidente conspirador. Se declara inocente también del feriado bancario y de la dolarización. Yo me sentí lastimado, pero agradecí a Dios no haber conocido nada. ¿Sabe por qué? Porque no fui cómplice. Y esa es mi felicidad más grande. Sin embargo, mantuvo las medidas económicas de Maguad. Gustavo Noboa logró la renegociación de la deuda externa, pero aumentó las tarifas de transporte público. Se hablaba incluso de un aumento del IVA que finalmente no se dio. La presión por parte de movimientos indígenas fue más fuerte. Gustavo Noboa también intentó privatizar las compañías telefónicas y eléctricas. Pero pese a la presión económica y por la presión social, esto no se dio. Hoy se alegra, ¿por qué? Porque si no, hubieran dicho que eso había sido inmoral y yo estuviera capaz en la cárcel. Pero la historia de Gustavo Noboa no se cerró cuando dejó de ser presidente. Solo 6 meses después, estaba pidiendo asilo a República Dominicana. Fue acusado del pago ilegal de $48 millones de bonos globales de deuda externa del año 2000. En enero del 2013, Ecuador tiene ya nuevo presidente. Lucio Gutiérrez llega al poder con el apoyo de movimientos de izquierdas e indígenas, pero pronto observan ciertas contradicciones. Hace un pacto con el Partido Social Cristiano y firmó una carta de intención con el FMI. Hubo también aumento en el precio de los combustibles. En diciembre del 2004, convocó a una sesión del Congreso para renovar la Corte Suprema. Todos los magistrados fueron destituidos. Ya en el 2005, Guillermo Castro Daje y su Pichicorte anularon los juicios en contra de Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dajic. Abdalá vuelve a su patria. El retorno de Bucaram, los ofrecimientos incumplidos, además de las contradicciones de su gobierno, cultivaron aún más a un movimiento ciudadano que apareció en abril de 2004. Eso es lo que hacen estos corruptidos. La multitud hace su gobierno. Son los mejores. Pero el pueblo se ha aprendido, porque yo soy... Y se convierte en el primer movimiento ciudadano del país, que por primera vez no está encabezado por movimientos indígenas o de grupos militares. Y en medio de la multitud también se divisó por primera vez a Rafael Correa. Pero respaldado aún por las Fuerzas Armadas, Lucio Gutiérrez declaró estado de excepción. Declárase cesantes los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia. Bucaram debe volver al exilio a Panamá, pero nuevamente la suerte estaba echada. El 20 de abril del 2005 las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo y queda registrada su ida de Carondelet. Se va Gutiérrez. Se va Lucio Gutiérrez, señores. Gutiérrez sale por los techos a bordo de un helicóptero del ejército. Mientras, en Ciespal, el Congreso Nacional comenzaba a escribir la otra parte de la historia. Dayana Monroy, 24 horas.